Buenas noches, señoras y señores. Inauguramos hoy el tercer ciclo, me parece, que se organiza sobre las mujeres y las niñas en la ciencia, y este ciclo, con el Instituto de Física de Cantabria y con la colaboración, la acogida del Ateneo, tiene ya una tradición y tiene un prestigio y tiene mucho interés, que como lo saben ustedes mejor que yo. Entonces, para presentar a Unjue Etallo, que es profesora del Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación de la Universidad de Cantabria, pues le presenta Jonathan Piedra, que es el vicerrector del Instituto de Física de Cantabria. Entonces, Jonathan, tienes la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición de este ciclo de Ateneas en el que queremos dar voz y escuchar a mujeres que hacen ciencia en nuestra tierruca, que no es otra que Cantabria. Como ya ha dicho Mercedes, Unjue Etallo es profesora del Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación de nuestra querida Universidad de Cantabria y se doctoró no hace mucho, así que hagan cuentas, en el año 2019. Desde entonces ha realizado estancias de investigación en múltiples institutos. La lista es larga. Yo he seleccionado unos pocos como Viena, Navarra o Michigan, pero hay más nombres. Entre otros, tiene varios premios y aquí destacaría yo el premio Vicent Caselles de la Fundación BBVA y de la Real Sociedad Matemática Española a jóvenes investigadoras. Además de esto, Unjue tiene varias o múltiples publicaciones científicas de alto impacto, cosa muy valorada en el campo científico, y ha dado numerosas charlas nacionales e internacionales, tanto en reuniones científicas especializadas como algo que va a hacer hoy aquí, que es en la divulgación, que consideramos que es fundamental. Dicho esto, yo creo que lo importante viene ahora, que es que hable Unjue. Muchas gracias. Bueno, Unjue, es un lujo tenerte aquí. Vamos, pues nada, te dejamos sola. Perfecto, gracias. ¿Ahora? Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por la presentación. Gracias a los organizadores del ciclo de Ateneas y he podido leer un poco el resto del cartel de mujeres que van a venir a dar una conferencia aquí y la verdad es que tenéis un nivel impresionante, así que enhorabuena y bueno, es un placer formar parte del ciclo. Gracias también al Ateneo de Santander por invitarme, por estar hoy aquí con todos ustedes. Vamos a hablar de criptografía. Y la criptografía es el arte o la ciencia de los mensajes ocultos. Tengo que pedir perdón antes de empezar, porque he preparado una presentación, he llegado, he utilizado un ordenador diferente y van a ver que a veces el título solapa un poco con el dibujo, hay ciertos desacuerdos en la presentación, pero yo creo que vamos a poder seguirla sin ningún problema. Así que volvemos a la criptografía, el arte de los mensajes ocultos. Esto tiene dos interpretaciones que vamos a ver a continuación. Criptografía, la palabra etimológicamente viene del griego, es la suma de las palabras criptos, que significa secreto, y grafos, que significa escritura. Así que podemos hablar del arte de la escritura secreta o la ciencia de la escritura secreta. Y no lo tenemos que confundir con estenografía. Estenografía es una palabra que también viene del griego y que se descompone como stenos, que significa oculto, y grafos, de nuevo escritura. Así que tenemos dos palabras que hacen referencia a dos artes distintos. Por un lado, criptografía, la escritura oculta. Por otro lado, estenografía, la escritura secreta. Vamos a ver un ejemplo de estas dos definiciones para poder entender un poco más a qué nos referimos. Esto sería un ejemplo de criptografía. Es un mensaje que todos podemos leer. Otra cosa es que lo entendamos. Seguramente de momento nadie lo pueda entender, pero todo el mundo puede
observar el texto y ver que hay una serie de caracteres, aunque no llegamos a interpretar qué significa. Podemos distinguir números, podemos distinguir paréntesis, asteriscos. Eso no pertenece a oculto. Lo que es secreto, criptos, es el significado que esconde detrás. Un ejemplo de estenografía sería el siguiente. Podemos intentar escribir con tinta invisible. Si escribimos un mensaje en perfecto castellano, pero la tinta es invisible, es el mensaje el que está enteramente oculto. No sabemos si hay un mensaje o no lo hay. Y hasta que, mediante una técnica como puede ser el fuego, la radiación ultravioleta, logremos sacar el mensaje a la luz, no es que su significado esté oculto, sino el mensaje completo está oculto. Esta es la diferencia entre criptografía. Vemos el mensaje u oímos el mensaje, sin embargo, el significado no lo podemos comprender, y estenografía, donde ni siquiera somos capaces de ver el mensaje. Vamos a ver un ejemplo de estenografía. Es un ejemplo clásico, es un ejemplo muy antiguo, pero a la vez ilustra muy bien a qué nos referimos con estenografía. Este es un cuadro del siglo XIX y representa la batalla de Salamina. La batalla de Salamina es una gran batalla naval que enfrenta a dos ejércitos. Por un lado, una coalición de ciudades-estado griegas y por otro lado, el gran imperio persa. Transcurre en torno al año 480 a.C. y es el punto culmen de la segunda de las guerras médicas. Las guerras médicas han sido frecuentemente narradas y noveladas, incluso tanto en la literatura como en el cine. En esta batalla tenemos dos ejemplos muy grandes de esteganografía. ¿Cómo podemos conocerlos? Bueno, pues a través de un libro que se llama Las Historias. En ese momento hay bastantes escritores griegos y uno de ellos es Heródoto. Y Heródoto pone por título Las Historias a una narración de distintos acontecimientos que suceden en torno a la batalla de Salamina. Y uno de ellos es el siguiente. El rey Jerjes, que es el rey persa, decide que va a invadir cierta parte de la costa de la actual Grecia. Claro, esta es una decisión que es mantenida en secreto en la corte del rey. Y sin embargo, a la corte de ese rey pertenece Demarot. Demarot es un antiguo príncipe espartano que ha sido exiliado de su país y que ahora reside en Persia. Nos cuenta Heródoto en el relato que Demaroto no se sabe bien si por amor a su antigua patria o por odio a su patria actual, decide contar a los espartanos y a los atenienses que el rey Jerjes se prepara para invadirles. Les quiere hacer llegar un mensaje. En ese momento, la única forma de hacer llegar un mensaje es mediante un mensajero, pero claro, no puede ser descubierto, porque el mensajero seguramente acabará mal y el mensaje no llegará a buen término. Así que decide lo siguiente. La forma normal de comunicarse en esa época era utilizar unas pequeñas tablillas de madera que se cubrían con cera blanca y después se escribía sobre ellas. Bien, Demaroto hace lo siguiente. Coge una de esas tablillas de madera y graba directamente el mensaje en griego sobre la madera, sin utilizar la cera. Una vez que el mensaje está escrito, cubre toda la tablilla con cera blanca, haciendo parecer que es una tablilla todavía sin utilizar. Envía esas tablillas en un barco que llegan a Grecia, nadie descubre lo que ha pasado ahí y es la mujer de Leónidas quien decide que ahí tiene que haber algo oculto, manda quemar las tablillas un poco para derretir la cera y aparece el mensaje de Demaroto. Así, todos los espartanos y atenienses se pueden preparar a la invasión del rey Jerjes y de hecho salen con la flota y la batalla al final se convierte en una batalla naval. Ese es el primer ejemplo de esteganografía. Vemos que no hay criptografía porque el mensaje no está encriptado, se puede leer claramente, está escrito en griego y dice prepararos para la batalla, los persas van para allá. Sin embargo, está oculto. Hasta que nadie es capaz de quitar esa cera, no se puede leer el mensaje. Un poco más adelante en el mismo libro, perdonen, ¿me puedo quitar la mascarilla? Así va a ser más sencillo. Gracias. Un poco más adelante en el mismo libro podemos ver todavía un ejemplo más de esteganografía. En este caso es entre los atenienses. Hay un momento en el que Histieo, que es un general ateniense, decide que su yerno debe entrar ya en batalla y que tiene que participar con sus tropas e ir esta vez en busca del padre del rey Jerjes. De nuevo quiere comunicarse con su yerno, que vive en Mileto, pero no hay una forma segura de comunicación, así que decide ocultar el mensaje. Esta vez no recurre a tablillas de madera cubiertas de cera, sino lo que hace es llamar a su esclavo de confianza, le afeita la cabeza y sobre su cabeza tatúa un mensaje. Y tatúa, por favor,
sal en mi ayuda, únete al campo de batalla. Espera unos días a que crezca el pelo del esclavo y cuando haya crecido un poco el pelo, le manda a Mileto a buscar a Aristágoras, que es su yerno. El esclavo llega a Mileto con una única orden. El esclavo no sabe lo que pone en su cabeza. El esclavo ni siquiera sabe leer. Sin embargo, le dice, por favor, rasura mi cabeza, porque hay un mensaje de parte de tu suegro. Aristágoras lo hace, descubre el mensaje, se une a la batalla. Así que dos mensajes sencillos, ocultos de una manera ingeniosa, realmente son los que encauzan la batalla principal de la Segunda de las Guerras Médicas. Y estos son los únicos ejemplos que vamos a ver en la charla de hoy de esteganografía, porque a partir de ahora nos olvidamos de ocultar mensajes y lo que vamos a intentar es ocultar el significado. Vamos a empezar a hablar de criptografía. Y claro, hablar de criptografía, aquí viene un ejemplo de cómo se superponen las letras, lo siento. Al hablar de criptografía, lo primero que hay que hablar es de escritura, porque evidentemente la criptografía va unida completamente a la lengua y en particular a la lengua escrita. Dependiendo del lenguaje que se dé en distintas zonas, se encripta de una forma u de otra forma. Ahora mismo, por ejemplo, casi toda la encriptación se hace en números, ya que casi toda la encriptación se hace gracias a los ordenadores, que al final funcionan en código binario. Pero esto es muy reciente y a lo largo de la historia ha habido muchas culturas, cada una de ellas con sus lenguas, cada una de ellas con sus culturas, y esto ha sido lo que ha influido en cómo se desarrolla en concreto la criptografía. El primer ejemplo documentado que existe hasta la fecha, el primero de todos en la línea temporal, es del 1900 a.C. Claro, ¿qué pasaba en el 1900 a.C.? Cuando a veces tenemos un número muy grande, no somos capaces de situarnos realmente en ese momento histórico. Y 1900 es un número muy grande. Entonces les voy a dar unas pistas de lo que estaba pasando en el 1900 a.C. En el 1900 a.C. Roma eran 7 colinas. Todavía no había hombres. De hecho, los primeros restos de hombres en el actual territorio de Roma son precisamente del 1900-1800 a.C. Así que toda esa civilización romana todavía no existía. Donde sí que habría una civilización, lo que pasa es que muy antigua, es en Reino Unido. Es en torno al 1900 cuando se empiezan a construir los megalitos en forma circular de Stonehenge, en ese momento. Así que, mientras por un lado tenemos una Europa bastante despoblada y con una cultura que podemos decir rudimentaria, en Egipto estamos en el momento del clasicismo literario del papiro. Por supuesto hay escritura, pero no solo hay escritura, hay literatura, hay arte, hay construcciones. Es en el 1900, que es el periodo medio del Antiguo Egipto, cuando se construye un canal que une el Mar Rojo con el Nilo. Hay grandes obras de ingeniería para la época. Así que es una cultura mucho más desarrollada y va a ser en esta cultura donde encontremos los primeros restos de criptografía. Para completar un poco el mapa y ver que no es una comparación entre Europa y Egipto, en esos momentos en China hay evidencias de que se practicaban operaciones odontológicas. Así que mientras nosotros descubríamos Roma, en China sabían perfectamente qué hacer si tenían una muela con un problema. Así que vamos al primer ejemplo de criptografía. Y el primer ejemplo aparece en la tumba de Nuhotep II. Nuhotep II, que para los egiptólogos la datación es el 6º año del reinado de Sesostris II, y en nuestra anotación 1900 a.C. Nuhotep era un funcionario real. Tenía un puesto que sería el equivalente al de alcalde en los días de hoy, ¿vale? Y fue alcalde con 3 faraones distintos. Y estas dos imágenes que vemos aquí, la imagen de arriba es una foto de parte de la decoración de la cámara funeraria de Nuhotep. Se conserva así a día de hoy. Como ven, está perfectamente conservada. Lo que vemos un poco más abajo es un dibujo que representa la foto de arriba. En el dibujo los colores están más nítidos, se han completado pequeñas partes que el tiempo ha erosionado en la parte de arriba, pero pueden ver que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para explicarlo utilizaré la parte de abajo, que es más nítida. Podemos ver que todo esto es un dibujo. Aquí no hay escritura. Esto simplemente es una ilustración de un suceso que pasó relacionado con la vida de Nuhotep. Y sin embargo, esto sí que es escritura. Esto es escritura hierática. Y aquí la tenemos de nuevo y aquí la tenemos de nuevo. Así que en toda la cámara funeraria encontramos una mezcla, por un lado, de textos y por otro lado, de distintos dibujos y obras de arte.
El texto se puede leer perfectamente, tiene un significado y sin embargo hay una frase que está encriptada. No está encriptada de una forma muy complicada, pero es evidente que no se ha utilizado el egipcio de esa época, sino que se ha utilizado una especie de adaptación, una forma de encriptación sencilla. Y el texto que está encriptado dice que Nuhotep se levantó y sirvió al faraón Amenemhet II. Esa es la frase que está encriptada. Y a día de hoy los teóricos lo que dicen es que en ese momento la encriptación no servía para ocultar información. No tenía ese fin. No queríamos proteger a la familia de Nuhotep de que el resto de la gente supiera que había servido al faraón, sino que lo que aportaba era una sensación de misterio, una sensación de trascendencia o de espiritualidad. Cuando estamos leyendo, pensemos que estamos leyendo en español y luego tenemos una palabra que está encriptada, pero sabemos su significado. Tan solo el hecho de estar leyendo de seguido en español y pasar a una palabra encriptada nos hace hacer una pequeña pausa. Nuestro cerebro hace un cambio. Ahora no tengo que utilizar las reglas que conozco para leer, sino que tengo que dar el salto a las encriptadas. Ese pequeño salto es el que utilizaba la cultura egipcia y más culturas de la antigüedad como muestra de respeto, como muestra de aquí entra el misterio. Tengo que mostrar más reverencia a la frase que aparece a continuación. Otro ejemplo de esto es el libro de los muertos. El libro de los muertos puede ser el libro más famoso del Antiguo Egipto. Se elabora a partir de relatos muy antiguos, anteriores todavía al 1900 a.C., que se van juntando. De hecho, hay distintas versiones, porque a lo largo de los años se completan unas, se cambian otras, hay fragmentos que van y vienen, y muchos de estos fragmentos están encriptados. Se pueden leer. Las personas de la época que podían leer en hierático podían leer también esas encriptaciones. Sin embargo, tenían que hacer el paso del respeto, de la trascendencia, de la espiritualidad. Este es una de las versiones del libro de los muertos y de nuevo tenemos la mezcla de ilustraciones con texto. Todo esto que vemos aquí es texto. Parte de ello está encriptado y parte no lo está. Y aquí en el centro vemos una imagen de Anubis que está juzgando a esta persona que acaba de morir. Es parte del libro de los muertos. Lo que dice es, cuando una persona muera, llega Anubis y utiliza la balanza. Y en una parte de la balanza pone el corazón de la persona. Y en la otra parte de la balanza, una pluma. Y si el corazón pesa menos que la pluma, entonces puede pasar al paraíso. Y si el corazón pasa más que la pluma, es entregado a esta bestia para que lo devore. En cuanto llegaban esta parte del fragmento, es cuando se encriptaban las cosas, porque hay que hacer una reverencia al misterio. Vamos a dejar Egipto y nos adentramos en otra cultura, también muy antigua, y que también presenta una forma de encriptar muy característica, que es el hebreo, y el sistema de encriptación se llama Atbash. Atbash, que si leemos en hebreo, ustedes saben que para leer en hebreo hay que empezar por la derecha y leer hacia la izquierda. Entonces, si empezamos a leer aquí, esta es la letra Aleph, luego tenemos Taf, luego tenemos la Bet y luego tenemos la Sin. Atbash, leído en hebreo, esta palabra es tal cual así. Y es una palabra que explica cómo se cifra. Aquí he escrito el alfabeto hebreo en orden, de izquierda a derecha, y vemos que la primera letra de todas, Aleph, la tenemos que cambiar por la última letra de todas, por Taf. Así que, escrita una palabra, cambiamos Aleph por Taf. La segunda letra, que es Bet, la tenemos que cambiar por la anteúltima, que es Sin. La tercera letra, que es Gimel, la tenemos que cambiar por la anteúltima, que es Resh. Y así es como vamos a ir criptando. Me voy a adelantar para explicárselo con nuestro alfabeto. Si este es nuestro alfabeto, aquí sí que estamos más cómodos pensando. Tendríamos, si queremos encriptar siguiendo el Atbash, tendríamos que cambiar en una palabra la letra A por la Z, la letra B por la Y, la letra C por la X. ¿De acuerdo? Hay muchísimos ejemplos del Atbash y muchos de ellos se conservan en textos de lo que forma ahora el Antiguo Testamento. Y en particular, en el libro de Jeremías, muchas veces hay palabras que aparecen siempre cifradas siguiendo el Atbash. De nuevo, no se piensa que es para ocultar, por ejemplo, en este caso, Babel, cuál era la ciudad donde sucedían los hechos, sino para darle un aire de misterio y de trascendencia. Aquí vemos, por ejemplo, Babel, que en hebreo se escribe así, Bet, de nuevo leemos de derecha a izquierda, Bet, Bet, Lamed,
Y si vamos a encriptarlo, vamos a buscar cómo se cambian las letras. La letra bet está aquí. La tenemos que cambiar por la que está abajo, por la letra sin. Así que la cambiamos por sin. De nuevo tenemos otra vez la letra bet, que la volvemos a cambiar como antes por la letra sin. Y la tercera letra que tenemos es la med. Y la med tenemos que cambiarla por kaf. Así que la cambiamos por kaf. De esta forma es como cifraban. Y la palabra Babel, leída así, de derecha a izquierda, se leería sesak cuando está cifrada. No aparece solo con esta palabra, sino con muchas más. Ven que es un modo de sustitución simple, pero a la vez lleva su tiempo pararse a leer y darse cuenta que no, esta palabra estaba cifrada. Paro, hago la pausa, la descifro. Vamos a ver todavía un ejemplo más donde no tenemos nuestro alfabeto, pero es que ha tardado mucho en aparecer en la historia. Antes de eso, vamos a ver cómo utilizaríamos el Atbash con nuestro alfabeto. Si queremos cambiar Babel, escrito esta vez sí, B-A-B-E-L, cambiaríamos la B por la Y. Luego tenemos que cambiar la A por la Z. De nuevo la B por la Y, la E por la V y la L por la O. Así que para cifrar Babel a través del Atbash tendríamos la palabra ifigo. Un ejemplo simple. El siguiente ejemplo que vamos a ver es la escítala espartana. La escítala espartana es uno de los primeros sistemas de criptografía que utilizan un mecanismo. Ya ven que al principio simplemente basta con escribir las letras y escribir qué letra va a cada letra para poder empezar a encriptar. Y sin embargo, a lo largo de la historia y sobre todo, como se pueden imaginar en el Renacimiento, que es el momento de todo tipo de máquinas inverosímiles, se utilizan máquinas muy complicadas para encriptar. De momento, basta con poder escribir. La escítala espartana es la primera de las formas de escribir o de las primeras que utiliza realmente un soporte físico. También se inventa en las guerras médicas y está recogido también en las historias que hablábamos antes, el libro de Heródoto. No se sabe muy bien quién fue el autor. Se dice que es Lisandro de Esparta y así se ha quedado como la escítala espartana, pero no es seguro. ¿Cómo se cifra con una escítala espartana? Se necesitan 2 bastones o 2 varas de madera que sean más o menos que sean exactamente del mismo grosor. Necesitamos 2 varas de madera del mismo grosor y un cordel de cuero sobre el que vamos a escribir. Bien, de forma normal sobre el cordel de cuero se escribiría como escribimos nosotros, de izquierda a derecha, una letra detrás de la otra con espacio entre palabras. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es tomar el cordel de cuero, enrollarlo en una de las varas y una vez que está enrollado vamos a escribir transversalmente. ¿De acuerdo? Tengo una ilustración, así es como lo vamos a hacer. Ponemos la barra, la enrollamos con el cordel de cuero y en vez de escribir siguiendo esta dirección, la dirección natural, escribiremos transversalmente, así. Aquí pueden leer Kaiser Augustinus. ¿Vale? Así es como vamos a ir escribiendo. Cuando luego deshacemos el cordel, lo quitamos de la vara, el mensaje ya no tiene sentido, porque si lo leemos a lo largo, hemos perdido el significado original, que es solo transversal. ¿De acuerdo? Es como si lo leyéramos así. Así no tiene sentido. Si queremos recuperar el mensaje original, tenemos que utilizar la misma vara u otra del mismo grosor, volver a enrollar el cordel y esta vez sí leer de nuevo en transversal. ¿Cómo se comunicaban en las guerras médicas con la escítala espartana? Los generales tenían 2 varas del mismo grosor. Con que fueran del mismo grosor valía. Si eran de distinto grosor, ya se acoplan mal al dar las vueltas y no se descubre el mensaje anterior. Uno enviaba un mensaje al otro, se recubría la escítala de nuevo, la escítala es como se llama la vara, y se podía leer el mensaje. Esto es parte de los espartanos. Y en este momento, la verdad es que en Grecia hay mucha gente que sabe escribir y por lo tanto hay mucha gente que sabe encriptar. Esto siempre va proporcional. En momentos en los que muy poca parte de la población sabe escribir, hay muy poca criptografía. Y cuando gran parte de la población sabe escribir, hay bastante criptografía. Y otro de los ejemplos que tenemos de la antigua Grecia de modos de encriptación es el cuadrado de Polibio. Polibio, le conocerán, es un gran historiador griego en torno al 150 a.C. De hecho, se considera que es el primer escritor que ha escrito nunca una historia universal de la humanidad. Se sienta y escribe una historia de la humanidad. Escribe además muchos otros libros, también es filósofo y
propone una manera de cifrar que es la siguiente, el cuadrado de Polibio. Tenemos aquí un cuadrado en el cual inserta todo el alfabeto griego, aquí lo tenemos en mayúsculas, en filas de 5 posiciones, ¿de acuerdo? Y aquí arriba pone los números del 1 al 5 y aquí los números del 1 al 5. Para encriptar una palabra, lo que propone Polibio es cambiar cada letra por 2 números. Los números que marcan la fila en la que está la letra y la columna. Así, por ejemplo, si tenemos un texto con la letra A, tendríamos que cambiar la letra A por el 1,1. Si tenemos esta O de aquí, la tenemos que cambiar por el 3,5. ¿De acuerdo? Si queremos cifrar la palabra eureka, voy a decir las letras en nuestro alfabeto, pues tendríamos que cambiarlo de la siguiente forma. La E que está aquí pasa a ser el 1,5. Correcto. Esto es una U que parece una Y, pasa a ser la 4,5. Perfecto. Después tenemos una P que pasa a ser la 4,2. Y así vamos traduciendo una a una las letras. Es una manera sencilla de encriptar, pero a la vez, si nos quitaran esta tabla y nos dieran este mensaje, tendríamos que pensar bastante hasta dar con una solución. Para empezar, podemos pensar que las cifras van por separado. Aquí he hecho un pequeño espacio entre cada par de números, pero normalmente las palabras van juntas, los números van seguidos, con lo cual no es evidente de descifrar. Este cuadrado de Polibio se sigue utilizando a lo largo de la historia, muchas veces por aficionados, gente que lee las historias de Polibio, ve su método de encriptación y decide jugar con él. En la Edad Media casi no se utiliza, y de repente hay un auge desconocido en 1880 por los nihilistas rusos que quieren asesinar a los zares. Entonces, un grupo grande de nihilistas rusos decide que la mejor forma de comunicarse entre ellos, explicar cuándo van a ser los atentados que quieren cometer, dónde van a ser los sitios, es el cuadrado de Polibio. Y es esto lo que utilizan para comunicarse entre ellos. Y de hecho, varios de ellos son encarcelados y aún en la cárcel siguen comunicándose a través del cuadrado de Polibio. Así que hay un salto de unos 2000 años y de repente el cuadrado de Polibio vuelve a ser muy útil. Tan útil que la gente no llegaba a pensar que la encriptación era algo tan sencillo como esto. No solo acaba con los nihilistas rusos de 1880, sino que cuando se funda la KGB, los primeros mensajes encriptados de la KGB son con el cuadrado de Polibio. Y luego ya se pasa a métodos un poco más desarrollados y un poco más seguros, ¿no? Pero es un método que se ha seguido utilizando hasta muy recientemente. Y ya pasamos a nuestro alfabeto, porque entramos con los romanos. Y vamos a ver el cifrado de César. El cifrado de César, el César es Julio César. Y la forma de comunicarse del César con sus aliados y sobre todo con sus generales en el campo de batalla es la siguiente. A cada letra del alfabeto la cambia por la letra que ocupa 3 posiciones a la derecha. Así, la A pasa a ser una D, la B pasa a ser una E, la C pasa a ser una F y el mensaje queda completamente encriptado. Esto está perfectamente documentado. Es el método que decide utilizar Julio César. Si, por ejemplo, si lo que queremos es traducir esta frase, Veni Vidi Vici, tendríamos que ir a la V y la V la cambiamos por una Y, la E por una H, la N por una Q y la I por una L. Podemos hacer eso con las 3 palabras y obtenemos este mensaje cifrado. Si lo que queremos es volver al mensaje original, se dan cuenta que lo único que tengo que hacer es la operación inversa. Antes he cambiado cada letra por la letra que está 3 posiciones a su derecha. Ahora lo que tengo que hacer es cambiar cada letra por la letra que está 3 posiciones a su izquierda. Así que si lo que obtenemos es este mensaje de aquí, nos vamos a la Y y la cambiamos por la V, luego tenemos una H que la cambiamos por la E, una Q que la cambiamos por la N y una L que cambiaremos por la I y obtenemos el mensaje original. ¿De acuerdo? Así que esta es la forma que utilizaba Julio César. Su sobrino Augusto decide que esta forma de encriptar es muy mala y la cambia por simplemente cambiarla a una posición. Así que parece más una rencilla familiar que un tema de seguridad nacional. Y entonces Augusto lo que hace es cambiar la A por la B por la C por la D. Julio César, sin embargo, sigue utilizando esto hasta un momento determinado, que es el momento en el cual se enfada con Cicerón. ¿Por qué? Porque Cicerón sabía cuál era el secreto del cifrado. Y una vez que discuten, no quiere que su enemigo siga compartiendo su secreto de cifrado. Así que a partir de ese momento, Julio César no vuelve a utilizar este cifrado. Sin embargo, queda en la literatura, está perfectamente documentado, pasa parte de la historia y es uno de los cifrados más conocidos a día de hoy.
Cicerón lo que tenía era un escriba que era muy, muy ingenioso, que era Marco Tulio Tirón. Y Marco Tulio Tirón decide inventarse otra forma de encriptar, que es lo que se conoce como notas tironianas. Las notas tironianas son una serie de símbolos que se inventa el escriba de Cicerón para abreviar las palabras. Y de hecho es lo que se considera como el primer sistema de taquigrafía de la historia, porque lo que está haciendo es cambiar preposiciones comunes, raíces comunes de palabra, sufijos comunes, por símbolos. Este es un ejemplo que es de la Edad Media, pero están aquí escritas las notas tironianas. Si tenemos una palabra que empieza por ab, lo cambiaríamos por este signo de aquí. Ad lo cambiaríamos por este otro, con por esto. Y lo que hacemos es reducir todas las palabras y expresarlas como un conjunto de símbolos seguidos. Tal vez uno de los más famosos símbolos de las notas tironianas es et, que sería nuestra conjunción i griega, que se cambia por este símbolo de aquí. Dos líneas perpendiculares formando este ángulo de 90 grados, abierto hacia abajo a la izquierda. Las notas tironianas, cuando Tirón decide inventarlas, escribirlas y comenzar a utilizarlas, constan de unos 1000 símbolos. Con 1000 símbolos se podían enviar mensajes bastante reducidos, con al menos transacciones mercantiles, con informaciones sobre lugares o con informaciones sobre personas. Pero a la gente, a lo largo de la historia, le hacen mucha gracia las notas tironianas y sobre todo les resultan muy útiles, con lo cual es algo que no se pierde en ningún momento. Así que desde el siglo I o 0, 1 a.C. o 0, que se comienzan a utilizar, se siguen utilizando a lo largo de la historia. ¿Cuándo tienen muchísimo auge? En la época medieval, en los monasterios. En la época medieval el pueblo llano en general no sabía leer y casi toda la cultura se reservaba en los monasterios, al menos en Europa. Los monjes, tampoco había imprenta, con lo cual mucho del trabajo de los monjes era a mano escribir largos códices, copiar libros antiguos y hacer nuevas ediciones. Claro, era un trabajo muy pesado y las notas tironianas lo que permitían era abreviar, porque si en vez de escribir la preposición con puedo utilizar un símbolo mucho más pequeño, estoy haciendo el trabajo mucho más rápido. Así que en muchísimos monasterios de Europa, tanto en la Baja como en la Alta Edad Media, se estudian a conciencia las notas tironianas y se utilizan las notas tironianas y se agrandan las notas tironianas y se agrandan hasta tener 13.000 símbolos. Y hay muchos códices, sobre todo en Centro Europa, en Alemania, la actual Alemania, que lo que tienen son 13.000, 14.000 símbolos tironianos. Este es un ejemplo de 1500 aproximadamente, donde vemos aquí en azul el símbolo et que veíamos antes. Este es un manuscrito alemán religioso. Las R's las he marcado en verde para que se vea que es distinto el símbolo, porque se podría confundir. Y este es un símbolo tironiano del escriba de Cicerón. Y la verdad es que esto no acaba en la Edad Media. Esto es un parquímetro de Dublín de ahora. Es un parquímetro actual de Dublín. Entonces tenemos la transcripción tanto en inglés como en irlandés. En inglés está aquí escrito y lo de arriba es irlandés. Y fíjense que en vez de escribir agus, que es i en irlandés, lo que tenemos es la nota tironiana. Y si a partir de ahora se fijan, en España y en Santander también hay muchos sitios que lo que nos encontramos son esta especie de símbolos abreviados, que realmente lo que son es un alfabeto que se inventó un escriba de Cicerón. Todo lo que hemos visto hasta ahora, tanto en el Antiguo Egipto como en hebreo, en el Reino de Judá en ese momento, como en Grecia en distintos momentos históricos y finalmente en Roma, es lo que se llama criptografía simétrica, porque todo corresponde al mismo esquema. Voy a intentar abreviar todo el esquema de la forma más simple posible. Tenemos dos interlocutores que se quieren transmitir un mensaje secreto. A uno de ellos le vamos a llamar Alicia y el otro va a ser Bernardo. Vamos a decir que Alicia tiene un mensaje que mete en una maleta. Cuando encripta el mensaje, pueden imaginar que lo encripta con cualquiera de las formas que hemos visto hasta ahora, lo que hace es poner un candado a la maleta. ¿De acuerdo? Así es como vamos a representar que lo encripta. Luego se lo envía a Bernardo y si Bernardo tiene la clave, es decir, sabe cómo se ha encriptado y cómo se puede desencriptar, entonces no tendrá ningún problema en quitar el candado. Por ejemplo, con el último ejemplo que hemos visto de Julio César,
Cada uno de estos elementos sería el siguiente. Alicia escribe un mensaje y lo mete en una maleta. Poner el candado significa que cada letra del mensaje va a ser sustituido por la letra que ocupa 3 posiciones a la derecha en el alfabeto. Se la envía a Bernardo y que Bernardo abra el mensaje con la llave significa que con esa llave lo que está haciendo es cada letra moverla por 3 posiciones a la izquierda en el alfabeto. ¿De acuerdo? Con el candado hacemos la operación de encriptar, con la llave la operación de desencriptar. Esto es lo que se conoce como criptografía simétrica o criptografía de clave privada. ¿Qué es lo importante aquí? Que tanto Alicia como Bernardo compartan la misma llave. Es decir, que si a Bernardo le llega el mensaje y no sabe qué tiene que hacer para descifrarlo, no puede hacer nada. Tiene que saber que, 3 posiciones para atrás. O si estuviéramos con el ATPash, tengo que cambiar la primera letra por la última, la segunda por la anteúltima. Tiene que saber cuál es la estrategia que hay que seguir. Y esto sería muy sencillo si no tuviéramos por aquí a Eva, que son todos los criptoanalistas de la historia. ¿Por qué hay mensajes secretos? Pues aparte de para llevarnos a lo trascendente en el Antiguo Egipto, para ocultar información. Hay información que por motivos bélicos, por motivos de seguridad de Estado, por motivos personales, queremos ocultar a todo el mundo menos a una persona o a un grupo de personas. Y precisamente es a la gente a la que se la queremos ocultar la que suele estar interesada en poseerla. Así que a los criptoanalistas, que son esa gente que intenta descifrar el mensaje cuando no va dirigido a ellos, es a los que vamos a representar por Eva. ¿Cuál es el problema? Que Eva no tiene la llave, porque el mensaje no iba dirigido a ella, con lo cual ella no sabe cómo se desencripta y sin embargo va a intentar hacerlo. Así que nos vamos a meter por un momento en la mente de un criptoanalista y vamos a pensar qué estrategias podríamos utilizar si de repente nos llega este mensaje. Es un mensaje que se están pasando 2 personas, nos interesa mucho su contenido y el mensaje que obtenemos es este. Este mensaje está cifrado con uno de los métodos que hemos visto hasta ahora. Ya les estoy dejando tiempo para que piensen y me digan cuál es el mensaje que hay detrás. Está utilizando uno de los esquemas que hemos visto ahora y la clave primordial para cualquier criptoanalista está en castellano. Es importante saber en qué idioma está. Así que con eso, ¿qué puede decir este mensaje? Es un texto largo, ya lo sé, pero sabemos que está en castellano, entonces podemos empezar a deducir algunas cosas. Vamos a fijarnos en estas 4 palabras. En castellano hay pocas palabras de 2 letras. Realmente hay pocas. Tenemos algunas preposiciones, tenemos algunos artículos, HA, si tenemos un verbo en participio y ya está. No hay mucho más. Y aquí tenemos 2 palabras seguidas de 2 letras, con lo cual seguramente va a ser preposición más artículo. En la, en un, en el, va a ser algo de ese estilo, parece. Eso nos lleva a pensar que igual las H's van sustituidas, por ejemplo, por una E. Y ya podemos empezar a tirar de sustituir todas las H's del texto con una E, a ver si algo adquiere un poco más de sentido. Eso no es lo único que podemos utilizar. Aquí tenemos una palabra que inicia frase y que tiene 3 letras. Tampoco hay tantas palabras con 3 letras en castellano que se puedan utilizar para empezar una frase. Podríamos pensar, ¿cuántas palabras de 3 letras? ¿Qué tiene sentido? Las 3 son distintas porque tenemos X, Q, D. Así que tenemos 3 letras distintas y podemos empezar a hacer suposiciones. Y la siguiente palabra también es muy interesante porque tenemos 2 veces la misma letra seguida. Tenemos 2 OEs. En castellano, ¿cuántas letras pueden aparecer seguidas 2 veces? La L, la R, la N, si la palabra es muy rara. Entonces podemos empezar a pensar estas cosas y decir, vale, voy a empezar a sustituir. No solo basta, esto sí, digamos sería una cuestión de ingenio. Y no basta solo con el ingenio, podemos hacer un análisis un poco más serio, un análisis estadístico. Podemos hacer un análisis de frecuencias. ¿Qué es un análisis de frecuencias? Pues resulta que si cogemos un texto largo en cualquier idioma, el número de veces que aparecen las mismas letras es más o menos el mismo. Esa es la estadística. Esto es la frecuencia de un texto en español. Igual las letras son muy pequeñas para verlas, pero este rectángulo de aquí, que es el más alto de todos, es la letra E. Si cogemos una página de un libro y contamos cuántas letras hay, va a ser
la cantidad más grande que encontremos de todas, seguido muy de cerca por la A. ¿De acuerdo? Y luego las demás están mucho más para abajo, con lo cual una técnica que podemos hacer en el texto anterior es ver cuál es la letra que aparece más veces y sustituirla por una E. Igual nos equivocamos porque justo este texto es un contraejemplo. En estadística no nos podemos fiar 100%, pero en general da buenos resultados. Aquí vemos que la O también aparece bastante, la K es prácticamente inexistente en castellano, con lo cual no tiene sentido que una letra que aparezca muchas veces la sustituyamos por una K. Y claro, esto varía de idioma en idioma, por eso una de las pistas que les he dado es que el texto está escrito en castellano. Si escribimos en inglés, la E sigue siendo la letra que más se repite en un texto, pero luego tenemos aquí casi empatadas a la A y a la T. Aparece muchísimas más veces la letra T que en castellano. Aparece por aquí la K mucho más representada también que aquí. Aquí tenemos la Y mucho más que en español. Esto nos da, es muy importante saber con qué idioma estamos trabajando. Así que, después de un análisis de frecuencias y de estas pistas, ¿tengo algún voluntario en la sala para decirme, por favor, que me vaya dictando el mensaje? Otra pista más. Aquí tenemos una mayúscula. He respetado las mayúsculas. Así que tenemos una mayúscula de una palabra con 6 letras. Y si lo que utilizamos es el cifrado del César, lo que tenemos, y perdón porque aquí se ve que las diapositivas se han desajustado un poco, son las primeras líneas del Quijote. Así que bastaría con coger las primeras líneas del Quijote, encriptarlas con un criptado de César, y lo que obtenemos es el otro texto. Vamos a dar un salto cualitativo, porque hemos dejado en el siglo cero a Julio César para explicarles lo que era la criptografía simétrica, y vamos a irnos a la Edad Media. Nos vamos a la Edad Media con un escritor que es Geoffrey Chaucer, que es el autor de los cuentos de Canterbury. ¿Vale? El autor de los cuentos de Canterbury, escritor prolífero, poeta inglés, uno de los primeros poetas en ser enterrados en la bahía de Westminster, y de hecho se considera que es este escritor el que fija la gramática inglesa. Y a partir de ese momento se compara la gramática con los cuentos de Canterbury. Él era un criptógrafo aficionado y de hecho escribe hasta tratados de astrología encriptados. Y le he puesto no porque su forma de encriptar sea especialmente llamativa o haya hecho avances técnicos en el área, sino porque en cierta forma es uno de los primeros escritores que se dedican enteramente y exclusivamente a escribir poesía, a escribir obras de teatro, a escribir narrativa, y que tienen como hobby la criptografía. A partir de ese momento nos encontraremos con un montón. Y así como al principio, digamos que la criptografía estaba ligada a un arte más trascendental, después se utiliza muchas veces en guerras, tanto por los griegos como por los romanos, de repente en la Edad Media empieza a ser utilizado casi como pasatiempo, como hobby, por muchos escritores. Y a partir de ahora vamos a ver a unos cuantos. Pero antes de entrar directamente con los escritores, tenemos que hablar de Johannes Trithemius, que inicia un método criptográfico que ya van a ver es bastante más complicado que los anteriores. Es una sustitución polialfabética. La forma de encriptar es la siguiente. ¿Se acuerdan que antes escribía 2 filas, arriba cada letra y en la fila de debajo la letra que teníamos que cambiar en el mensaje? Ahora se complica todo y vamos a cambiar cada letra por una de las letras de la columna que lo que nos va a marcar es la posición de la letra dentro de la palabra. Vamos a ver un ejemplo. Si quiero traducir lorem ipsum, la L, como ocupa la posición tradicionalmente 0, es la primera posición, se deja como está. Así que la L pasa a ser una L. La O ocupa la primera posición, así que la O tenemos que bajar una posición y será una N. Lo cambiamos por una N. La R ocupa la tercera posición, así que la bajamos 2 y será una P. Después tenemos la E, que la tenemos que bajar 3 y será una B. Y la M, que la bajamos hasta 4 posiciones y será una I. Es una forma simplemente más complicada de encriptar. Ahora no, cada letra no va siempre a la misma letra, sino que cada letra va a una letra que viene dada por las filas que hay debajo y su posición dentro de la palabra.
Si queremos traducir ahora ipsum, haríamos lo mismo. La I la dejamos como está, la P pasa a ser una O, la S pasa a ser una Q, la U pasa a ser una R y la M de nuevo es una I. ¿Qué hemos ganado? Desde luego complejidad. Ahora, si nos acordamos al esquema anterior en el cual teníamos candados y llaves, el candado sería pasar del texto en claro al texto encriptado utilizando esta tabla, y la llave, lo que necesitamos para desencriptar el texto, es precisamente esta tabla. Si la tenemos, podemos deshacerlo. Simplemente tendríamos que ir posición quinta una I. Buscamos la posición quinta una I, esta de aquí. Entonces es una M. Pero necesitamos la tabla. La llave se hace cada vez más necesaria. El criptoanálisis es cada vez más difícil. Una cosa que hemos perdido como criptoanalistas al utilizar este tipo de sistemas es el análisis de frecuencias. Porque hasta Julio César, hasta el criptado de Julio César, cada letra se cambiaba por una única letra. A partir de aquí, cada letra se cambia por otra que varía dependiendo de su lugar en la palabra, con lo cual ya no podemos hacer análisis de frecuencia, porque una E puede sustituirse por una B si está en la segunda posición y por una J si está en la quinta posición. Perdemos el análisis de frecuencia. Candado y llave. Además, he cogido este ejemplo de sustitución polialfabética porque es uno de los clásicos, pero en este momento de la Edad Media se empiezan a desarrollar muchísimos tipos de sustituciones polialfabéticas, no necesariamente con una tabla como tenemos aquí. Aquí aparece, por ejemplo, el disco de Alberti. El disco de Alberti es realmente un engranaje de madera en el cual vamos girando las letras y vamos girando los números y nos dice por qué letra tenemos que sustituir la anterior. O sea que ya empieza a haber todo tipo de mecanismos, con ruedas, con anclajes, con engranajes, para saber cómo tenemos que cifrar. Pero la idea que hay detrás es de nuevo esta tabla, que depende del lugar que ocupa la letra en la palabra. Y vamos a ver algún ejemplo de criptografía en español. Y tal vez uno de los ejemplos así más ilustres y antiguos de criptografía en español se da en la corte de Felipe II. Felipe II, el Prudente, al cual le regalan un tratado de Luis Valle de la Cerda, que es un tratado que se llama La Cifra General. Consiste de 3 volúmenes. El primer volumen es un vocabulario, que explica cómo cambiar cada letra por otra. El segundo es un silabario, cómo cambiar ya no cada letra por otra, sino grupos sílabas por otras sílabas. Y el tercero es un nomenclator. El nomenclator es una especie de diccionario a lo Marco Tulio Tirón, que lo que hace es cambiar palabras enteras por otras palabras, otros números, otro tipo de símbolos. Este es el modo de encriptar que se utiliza en la corte de Felipe II prácticamente durante todos sus años de reinado. Prácticamente durante todos sus años, porque en ese momento todas las cortes europeas tienen los criptógrafos oficiales, criptógrafos del Estado que se dedican a utilizar los nomenclatores para cifrar los mensajes. Mensajes sobre todo diplomáticos, que se envían a otros jefes de Estado, que se envían a delegaciones con información normalmente únicamente diplomática. Y claro, cada corte tiene el grupo de gente que se dedica a encriptar y el grupo de gente que se dedica a intentar desencriptar al enemigo. Del segundo grupo hay muchísima más gente. Todos los estados tienen un grupo gigante de criptoanalistas. Y parte de los mejores criptoanalistas en este momento están en el Estado del Vaticano. El Papa Pablo VI consigue desencriptar prácticamente todo el nomenclator de Felipe II, solo que Felipe II se niega a reconocerlo. Y un poco más tarde es un francés, François de Viette, quien dice que ha desencriptado completamente el nomenclator, y en ese momento, claro, hay mucha más frontera, Felipe II le cree y deja de utilizarse el nomenclator de la cifra general. Esto es una fotografía del nomenclator, el nomenclator original. Entonces aquí no se lee muy bien, pero pueden ver cómo se cambia la palabra Escocia por fin. Embajador se cambia por kun. Italianos se cambia por 33. Es una especie de diccionario sin mucha lógica, simplemente va cambiando unas palabras por unas palabras que sean bastante más cortas. Y de nuevo, seguimos estando en este esquema. Seguimos todavía en el mismo esquema. Aunque se compliquen mucho las formas de encriptar, al final lo que siempre tenemos es una persona que envía un mensaje, el candado dice cómo lo encripta
y la otra persona que lo recibe y que tiene la llave. Por supuesto, todos los diplomáticos de Felipe II tenían también una copia del nomenclátor para desencriptar los mensajes que les llegaban. De momento el esquema no varía en absoluto. Ahora sí podemos volver a los escritores y volvemos a Sir Francis Bacon, poeta, filósofo, escritor inglés, también muy célebre, que le encanta la criptografía y se dedica a dejar mensajes ocultos en cada una de sus obras. Principalmente el mensaje oculto es su nombre. O sea, si buscamos desencriptar, al final encontramos su firma, cosas que le gustaban, etc. Hay una teoría que sigue viva a día de hoy, que lo que dice es que es este escritor, Sir Francis Bacon, el que es el autor de todas las obras de teatro de Shakespeare. Es la teoría baconiana. Y a día de hoy todavía hay mucha gente que lo defiende y hay muchos artículos científicos que dicen que Shakespeare lo que era un actor de teatro y que el que realmente escribía las obras era Sir Francis Bacon. ¿Por qué? Porque si uno se pone a observar las obras de Shakespeare, que espero que lean algo esta noche de Shakespeare, pueden descubrir que muchas veces está escrito Sir Francis Bacon, Sir Francis Bacon, a los inicios de las, por ejemplo, en los inicios de los versos. Por ejemplo, al terminar un capítulo, aparece de forma repetida su nombre. Puede ser casualidad, puede ser un guiño de Shakespeare a Bacon, o puede ser, como afirman los defensores de la teoría baconiana, que realmente él estaba afirmando así sus obras. Sir Francis Bacon, además, no es un buen ejemplo tal vez de criptografía porque mezcla mucho esteganografía, ocultar el mensaje, que no se pueda ver, con la criptografía. Así que no vamos a ver un ejemplo concreto suyo. Pero el que es un autor por excelencia dedicado a la criptografía es Edgar Allan Poe. Entonces, Edgar Allan Poe está obsesionado con la criptografía. Llega a escribir al periódico una carta diciendo que todos los ciudadanos de Estados Unidos, por favor, le envíen criptogramas que él los sabrá resolver. Y de todas partes del país le llegan cartas cifradas y no se conserva ninguna de esas cartas cifradas que él no haya sabido resolver. O sea que efectivamente respondía a la persona que le enviaba la carta con el mensaje descifrado y se la volvía a enviar. Y donde plasma Edgar Allan Poe toda esta afición que tiene la criptografía es en su libro El escarabajo de oro. El escarabajo de oro es la búsqueda de un tesoro, el tesoro del pirata Kidd. Y todo el libro versa sobre este criptograma, que es el que aparecía al principio de todo como ejemplo en la charla. Este es exactamente el criptograma. Aquí es donde aparece dónde está escondido el tesoro del pirata. Y todo el libro consiste en los protagonistas intentando descifrar qué significan realmente estos símbolos. Y de hecho lo que es una clase magistral de criptografía, porque efectivamente al final lo resuelven y lo que explica es cómo enfrentarse a un criptograma del cual no tenemos ni idea. Este es un poco más complicado de los que hemos visto antes, desde luego más complicado que el Quijote, porque ven que ni siquiera respeta los espacios entre palabras. Es una secuencia de símbolos. Y de los literatos pasamos a Kretschov, que esto es una opinión personal, pero en mi opinión es una de las primeras personas que intenta atacar la criptografía de un punto de vista más científico. Científico que no ciencia experimental, por supuesto, ni matemáticas, ni siquiera. Kretschov era un profesor de lenguajes en París, en la Escuela de Comercio de París. Y como profesor de lenguajes, pues sabía mucho de criptografía. Y lo que escribe es un artículo académico en el cual enuncia una serie de principios que tiene que verificar una buena forma de criptar para ser considerada una buena forma de criptar. Por ejemplo, el cifrado del César que hemos visto no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque cualquier persona la puede desencriptar. No se resiste, por ejemplo, a un análisis de frecuencias. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a poder ver lo que quiere decir. Enuncia una serie de principios que además son muy prácticos. Porque, por ejemplo, dice, se puede hacer a través de una máquina la encriptación, pero esa máquina tiene que ser operada por una única persona. O sea que si ya es una máquina tan pesada o tan complicada que se necesitan dos personas, ese no es un buen sistema de criptar. Tiene que ser capaz de operarla una sola. Por ejemplo, dice también que las llaves, los trucos que hay para desencriptar, tienen que ser tan sencillos que se puedan memorizar por cualquier persona. Y da una serie de características que tiene que cumplir una buena forma de criptar. Y tal vez la más interesante, porque es la más filosófica, es que dice que lo importante tendría que ser la llave, no el sistema que estamos utilizando. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en el cifrado del César, que consiste en cambiar cada letra por
la que ocupa la posición 3 a la derecha, podríamos pensar en uno que es la que ocupa la posición 5 a la izquierda o la que ocupa la posición 6 a la derecha. Podemos pensar en muchos sistemas parecidos. Ese grupo de sistemas parecidos sería una especie de forma general de criptar y la llave sería hasta qué posición tengo que ir. Lo que dice Kirchhoff es que la forma general de criptar tendría que ser conocida y que lo difícil tendría que ser la llave. Es una idea un poco metafísica, así que si no me han seguido, no pasa nada. Simplemente que ya es cuando se inician con los tecnicismos científicos en este momento. Y no puedo dar una charla de criptografía sin mencionar a la máquina Enigma y a Alan Turing. La máquina Enigma que, en el fondo, no es más que una complicación del disco de Alberti o de la sustitución polialfabética que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan de la sustitución con la tabla de Johannes Trigeminus? Bueno, esto es parecido, lo que pasa es que con muchas más vueltas. No simplemente me importa qué lugar ocupa la letra dentro de la palabra, sino que hago un montón de operaciones matemáticas más y como en esta época, 1918, se patenta la máquina Enigma, la mecánica está completamente avanzada, lo que se hace es utilizar una máquina con rotores que van girando números, van girando ruletas con letras para sacar un mensaje cifrado. Pero la idea que hay detrás no es mucho más complicada que la que hay detrás de una sustitución polialfabética de la Edad Media. Simplemente la técnica ha avanzado tanto que podemos permitirnos un montón de operaciones hasta dar con la cifra que queremos dar. Enigma no estaba pensada para la guerra, era una máquina patentada por un grupo comercial que de entrada pensaba vendérsela a bancos para que cifraran transacciones. Y sin embargo llega la Segunda Guerra Mundial y el ejército nazi es la máquina que utiliza para cifrar sus mensajes. Y Alan Turing es un matemático que lo que hace es fabricar otra máquina todavía más grande que la máquina de Turing, que no es que resuelva los mensajes, sino que descarta posibilidades. En eso consiste el hallazgo de Turing. La máquina Enigma cifraba un mensaje, o sea, recibía un mensaje escrito, daba otro mensaje aparentemente sin sentido, y la máquina que consiguió crear Turing descartaba posibles combinaciones. La idea es parecida a la que hemos hecho antes cuando veíamos un texto cifrado y decíamos, bueno, en castellano, palabras con 2 letras hay pocas, así que no puede ser una palabra que las 2 letras sean HM, eso no tiene sentido, la descartamos. A eso se dedica la máquina que hace Alan Turing, descarta, lo que pasa es que descarta miles y miles y miles de combinaciones y al final basta con mirar a mano entre las 4 que han quedado posibles y ahí ya se selecciona cuál es la que es buena. Pero Turing realmente, por supuesto, el hallazgo es descomunal, cambia el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, o sea que a nivel hallazgo histórico es muy, muy grande. A nivel criptografía, el mayor avance se produce en el 1976, que es cuando se da un cambio de paradigma. Realmente, hasta Turing y hasta la máquina Enigma, lo único que habíamos hecho era complicar y complicar el mismo método. Y a partir de un artículo, de nuevo artículo académico de 1976, se empieza a pensar en la criptografía de otra forma. Son Diffie y Hellman, los 2 autores del artículo, hacen un artículo que se llama Nuevas direcciones en la criptografía. Y en ello plantean el siguiente esquema. Recuerdan el sistema que hemos visto hasta ahora, donde teníamos a Alicia, que quería enviar un mensaje a Bernardo. Para hacerlo ponía un candado en la maleta y ambos compartían la misma llave. La llave podía ser el nomenclator, la tabla de sustitución, lo que fuera. Ahora el esquema que se plantea es distinto. El esquema que se plantea es el siguiente. Alicia y Bernardo no comparten llave. Cada uno tiene su llave y su candado. Yo no tengo que compartir mi llave privada con nadie. Y Alicia aún así le quiere enviar un mensaje encriptado a Bernardo. Y lo hace de la siguiente forma. Como Alicia solo puede utilizar su candado, pone el candado a la maleta y se lo envía a Bernardo. Bernardo con su llave no puede abrir este candado porque no comparten la misma llave. Bernardo no sabe qué sistema está utilizando Alicia. Pero lo que sí que puede hacer él es poner un candado que encaje con su propia llave a la maleta. Así que se lo pone. Y le envía esta maleta de nuevo a Alicia, que recibe la maleta con 2 candados. Pero ahora Alicia, con su llave, sí que puede abrir su candado. Así que lo abre y se lo quita. Y ahora está la maleta candada únicamente con el candado de Bernardo. Así que se lo envía de nuevo y él lo recibe
Y como esta vez sí, la llave abre el candado porque es su llave y su candado, puede leer el mensaje. Este es el cambio de paradigma que hay en la criptografía. Es el que cambia todas las leyes de juego. Porque hasta ese momento, si yo quería enviar un mensaje con alguno de ustedes, nos teníamos que poner de acuerdo previamente en cuál iba a ser la clave, cómo íbamos a cifrar y a descifrar el mensaje. Y a partir de este momento, no hace falta ninguna comunicación previa. Yo establezco directamente la comunicación enviando un mensaje encriptado. Si la persona quiere desencriptarlo, me lo envía de nuevo encriptado sobre encriptado. Yo deshago el mío, se lo vuelvo a enviar, deshace el suyo y lo tiene. Claro, es un avance que se da en el momento también en el que se desarrolla o se empieza a desarrollar todavía más todo el tema de los ordenadores y la comunicación sin contacto y sin telégrafo, ¿no? Y en Internet esto es lo que tiene sentido. En Internet por eso tenemos contraseñas. Y yo tengo mi contraseña y no le doy al banco mi contraseña. El banco no sabe mi contraseña, la tengo que saber solo yo. El banco tiene la suya, yo voy a hacer una transferencia y tengo que firmar con mi firma electrónica. ¿Qué es mi firma electrónica? La llave, porque le he puesto un candado para que no cualquier persona pueda ver a quién le estoy enviando dinero. Así que este es el gran cambio de paradigma, por supuesto. Con asuntos de criptografía siempre pasa lo mismo, que es que esto se publica en 1976, pensaba ser un artículo académico, sin muchísimas pretensiones, supone un boom total en toda la gente que se dedicaba a encriptar, y entonces viene el servicio de inteligencia británico que dice que ellos llevaban 25 años utilizándolo. Y es cierto, se desclasifican papeles y se ve que efectivamente hay un matemático dentro del servicio de inteligencia británico que ideó un método que era exactamente este, y ellos llevaban ya 25 años con él en práctica, con lo cual aportan detalles de cómo mejorarlo, porque ya tienen mucho trote. Ahora tenemos cada uno de nosotros nuestro candado y cada una de nosotras nuestra llave. ¿Y de qué depende la seguridad de mi código criptográfico? Si yo quiero que realmente nadie sepa lo que estoy hablando, lo que tengo que hacer es buscar un problema matemático. Y ahora es cuando la charla empieza a tener sentido, porque me han presentado como profesora de matemáticas y solo he hablado de lenguajes. Pero no, hay matemáticas, hay muchas matemáticas en la criptografía. Y la idea es que el candado sea una operación matemática cuya inversa sea muy difícil o prácticamente imposible de adquirir. Vamos a pensarlo con el ejemplo del César, que es el más sencillo. La operación matemática del César sería pasar 3 líneas a la derecha la letra. Cada letra sustituirla por la que ocupa 3 posiciones a la derecha. La operación inversa se puede definir súper fácilmente, que es 3 a la izquierda. Es una operación matemática con una inversa muy fácil. Pero hay operaciones matemáticas cuya inversa o no se conoce, o no se puede calcular prácticamente, o se puede calcular pero nos llevaría 50 años. Y si es un mensaje de para mañana, pues eso nos sirve perfectamente. Y de hecho esa tercera opción es la que se utiliza. Son funciones que por supuesto se puede calcular la inversa, pero es muy complicada, lleva mucho tiempo, lleva mucha memoria. Con lo cual, para la práctica no sirve. ¿Y entonces qué es la llave? Pues la llave es una pista que nos permite calcular muy rápidamente la inversa. Sin la llave es muy difícil calcularla. Con la llave es muy fácil. Y aquí es donde entran las matemáticas. Y aquí es donde se empieza a estudiar criptografía pensando en matemáticas y pensando en problemas difíciles. Les voy a poner 2 ejemplos de problemas difíciles. Uno de ellos es factorizar un número. Factorizar un número es descomponerlo como un producto de factores primos. Bueno, factorizar un número es una operación matemática muy difícil si el número es muy grande. La operación inversa es muy fácil porque si nos dan un grupo de números primos, puedo calcular fácilmente su producto. Yo sé multiplicar números. Sin embargo, si lo que me dan es un número muy grande, buscar su descomposición en factores primos es un problema en la práctica dificilísimo. Y esto es una de las operaciones matemáticas que se utilizan para encriptar. Otro problema muy difícil en matemáticas es calcular el logaritmo discreto, que es otra operación matemática en la que no voy a entrar, pero así les suena que hay una cosa que se llama logaritmo discreto, es muy difícil y es en la práctica estos dos son los programas que más se utilizan para encriptar. Y la pregunta es, sí, pero ¿quién está encriptando? Porque igual nosotros no estamos encriptando. ¿Dónde está esto? Y nosotros sí estamos encriptando continuamente. Si tenemos un dispositivo móvil con señal GPS,
Menos mal que esa señal GPS no es completamente pública, porque si no cualquier persona nos podría localizar en cualquier momento. Está encriptado. Siempre que tengamos un certificado digital, para comprobar que el certificado digital es auténtico, tiene que estar encriptado por la persona que lo emite. Internet, cada vez que metemos una contraseña es porque estamos encriptando algo. Si hay contraseña, hay encriptación. Las firmas electrónicas lo que hacen es encriptar un documento. Si no, cualquier persona podría escribir nuestro nombre y sería como una firma electrónica. No, está encriptado utilizando nuestra llave personal. Siempre que movamos dinero a través de Internet, siempre, todo eso evidentemente está encriptado para que no todo el mundo pueda saber en cualquier momento cuánto dinero tenemos o a quién se lo estamos dando. Y el futuro, lo que hacemos es mirar a la cuántica, que es lo que es una tendencia en ciencia en general. Y en computación nos estamos mirando a los ordenadores cuánticos y en criptografía estamos mirando a la criptografía cuántica, que es un tercer paradigma. Tenemos el primer paradigma de la criptografía simétrica, la criptografía asimétrica, que es la que hemos visto que cada uno tiene su llave y su candado, y estamos entrando en la criptografía cuántica, que es una historia completamente distinta, y no vamos a entrar hoy. Antes de acabar, les quiero dejar 3 libros que son libros para no matemáticos. Son libros para no matemáticos que hablan de criptografía y hablan de matemáticas sin presuponer nada. Están La criptografía de Luis Hernández Encinas, Matemáticas de la criptología de María Isabel González Vasco y Criptografía clásica y moderna de Roberto de Miguel García. Son 3 libros que están muy bien escritos y explican todo lo que hemos visto hoy con más detalle. Y hablan de mucho más, porque no les he podido hablar de Napoleón, que Napoleón es un maestro de la criptografía, obligó a todos sus mariscales a aprender criptografía. De hecho, ganaron varias batallas porque desencriptaron códigos de los españoles, porque sabían mucho. No hemos hablado de Julio Verne, así que me voy a despedir con esta imagen, porque Julio Verne también es un escritor muy aficionado a la criptografía, y vemos criptografía en muchas de sus obras. Y en El viaje al centro de la Tierra, ese libro empieza con el profesor Otto Lidenbrock, que descubre un manuscrito. Es un manuscrito antiguo, escrito en caracteres rúnicos, y el manuscrito está encriptado. Y los primeros capítulos del libro son el profesor y su ayudante intentando desencriptar. ¿Qué quiere decir esto? Y al final descubren que lo que dicen es dónde se sitúa este volcán. Este es un volcán que existe, está en Islandia, y es supuestamente la entrada al centro de la Tierra, y desde ahí dirigen su viaje. Pero al principio, Julio Verne, también muy didáctico, explica cómo consiguen desencriptar ese texto. Así que utilizando uno de los sistemas que hemos visto hoy, este es mi mensaje final y no les quiero hacer trabajar más, así que muchas gracias. O podemos volver a la... Sí, puedo volver. Sí, sin problema. Bueno, muchas gracias, Ujue, por complicarnos la vida de una forma amena. Y pasamos al turno de preguntas. No sé si habrá preguntas por internet o preguntas aquí en la sala. Dos libros, pero no de copiar. La criptografía de Luis Hernández, ¿no? Sí, Luis Hernández Encinas. Y Aquí están. criptografía clásica y moderna. Ajá, de Roberto de Miguel García. ¿De Roberto? De Miguel García. Ah. Aquí en la segunda fila. ¿De algo sobre esto? No lo sé, pero me parece una buena pregunta. Puedo buscar a ver si ha escrito algo. ¿Usted conoce algo que haya escrito Nebrija? Lo buscaremos entonces.
Me parece súper interesante. En la próxima charla lo voy a contar. El ejército español, ¿verdad? Bueno, de acuerdo. El ejército de un país. Yo tengo una pregunta. Sí. Y es si tú has inventado algún sistema criptográfico, ahora o en tu infancia. No lo había pensado. Desde luego ahora no. Y sí, de pequeña sí. La verdad es que sí. Sí, es bastante básico. De los de la primera categoría, de cambiar una palabra por otra. Sí. Y los nombres de mis hermanos en clave eran muy malos. O sea, no eran agradables. Pero lo demás, sí. Interesante lo de malos. Hay una pregunta ahí en... Arguméntelo, por favor. Sí, exacto. Yo creo que es parecida a la teoría baconiana. Quiero decir, por un lado está la criptografía, luego está la esteganografía, que es más complicada de estudiar porque carece de base científica, simplemente es la ocultación. Y luego está la imaginación de la gente. Entonces, realmente, Sir Francis Bacon es el autor de las obras de Shakespeare, o somos nosotros que insistimos en ver su firma donde no había ninguna intención. Entonces, Nostradamus para mí está en esa tercera categoría, pero claro, esta es una opinión personal. Es gente que queremos ver cosas. También es algo repetido, ¿no? Leer un libro y sentirse identificado. Y esto lo ha escrito, claramente me tenía presente, bueno, igual no. ¿No? Entonces, ahí es más difícil y con la esteganografía es muy difícil. ¿Que él tenía intención de encriptar? Podría ser. No se sabe. También hay muchos de estos escritores siglo XVIII o siglo XVII que todavía a día de hoy se descubren pequeñas bromas que escribieron encriptadas y que pasaron completamente ocultas. Entonces, eso es difícil. Sobre todo es difícil cuando no es una criptografía de hobby, ¿no? Que es un poco para pasar el rato y no porque realmente queramos transmitir un mensaje fundamental. Si se quiere transmitir un mensaje fundamental, se asegura de que el interlocutor va a conocer la clave. Si no, no se encripta de esa forma. ¿No? ¿Vale? Sí, efectivamente. Sí, de hecho está muy ligado, claro, es que no hemos hablado de Napoleón, pero cuando Napoleón obliga a sus mariscales a aprender criptografía, les explica claves y al mismo tiempo bueno, se desarrollan las diversas campañas de Napoleón, se desarrolla en Francia el telégrafo óptico, que es un antecesor del código Morse, ¿no? Que lo que utiliza es una serie de palos y tiene que haber gente que lo vea en la distancia. Y realmente eso va asociado con un sistema criptográfico simple, como usted decía, pero al final los palos, el cómo coloco los palos en un poste, me está indicando una letra, una palabra, una sílaba, con lo cual es también una forma de encriptar. Sí, lo que pasa es que muy básica. A día de hoy a esos sistemas se dice que cifran, no que encriptan, porque realmente es un diccionario para pasarlo a numérico. Entonces, las cintas es lo mismo, el código Morse es lo mismo. Incluso nos podemos poner técnicos y en el ordenador todo está cifrado porque al final todos son ceros y unos. Con lo cual el código ASCII, que es el código básico de los caracteres, pues la corresponde con un número ASCII de 8 cifras, que son ceros y unos. Ya se deja de llamar criptografía eso porque es más bien una
es como otro idioma, ¿no? Entonces, sí, el teletipo, todo esto serían como otro idioma en el que escribir. La fórmula de la Coca-Cola también. Buena pregunta, no lo sé. Me hace preguntas que no sé responder. Me está dejando en evidencia. Podría ser. O puede que simplemente estén utilizando esteganografía y no sepamos dónde está. Igual está ante nuestros ojos y no la podemos ver. Es otra opción. Pues hay una pregunta. Jonathan, por favor. No. Hoy no hablo de mi libro. Haces cuántica, ¿verdad? No, es tu sesión, semana del 11 de febrero, por favor. Sí, de acuerdo. No sé si soy capaz de dar una pincelada. Digamos que el proceso de transmitir información en la cuántica es distinto a lo que utilizamos a día de hoy. A día de hoy lo que tenemos son circuitos al final. Entonces necesitamos una corriente para transmitir 0101. Aunque sea mínima, necesitamos una corriente y la cuántica funciona de forma distinta. Con lo cual hay operaciones que se pueden hacer, digamos, simultáneamente, que es lo que no conseguimos aquí. ¿Vale? Entonces es de nuevo un cambio de paradigma. Problema que todo esto de momento está bastante desarrollado en la teoría. Yo creo que la primera forma de criptografía cuántica es un artículo de los 80, o sea que está planteado, pero luego en la práctica hay muy poco hecho. El ordenador cuántico, corrígeme, no es viable a día de hoy para hacer lo que hacemos con este ordenador. Sé poco de ello, sé que ya hay ordenadores cuánticos, pero no sé cuánto han avanzado, si algo, en la criptografía. Claro, es más en una fase experimental de cómo funciona el ordenador, y una vez que tengamos ordenadores estables que puedan funcionar, entonces ya podemos empezar a hablar de cómo encriptar o cómo desencriptar. Lo que parece que va a ser automático, pero esto yo creo que es más una conjetura, la gente de la audiencia me puede corregir si lo sabe, es que el hecho de factorizar un número, por ejemplo, factorizar un número es uno de los grandes problemas que se utilizan hoy para encriptar. Hay un algoritmo muy estándar que se llama el RSA, que se utiliza en muchísimos sitios y que lo que hace es utilizar números muy grandes que es difícil factorizar. Y no sé hasta qué punto eso con la cuántica podría ser más o menos automático. Entonces, por ejemplo, si conseguimos desarrollar criptografía cuántica en ordenadores cuánticos, factorizar un número pasa a ser un problema tan sencillo como hacer una suma. Es algo automático, con lo cual se romperían todos los esquemas de cifrado de RSA. Ese es el problema que tienen. Claro, los cambios de paradigma está muy bien, pero es porque te cargas todo lo anterior. Entonces, seguro que hay inversores, muchos, de hecho hay muchos inversores en el ordenador cuántico, y habrá mucha gente saboteándolo, porque hay mucha gente que depende de la seguridad del RSA. Y luego esta es la realidad. La realidad es que todas las grandes empresas tienen informáticos que velan por la seguridad de la información que contienen, y de hecho eso es lo que nos venden. O sea, si tenemos cuentas con Google es porque nos aseguran que nuestra información está bien guardada. Pero luego cada empresa grande, por supuesto, tiene gente que se dedica a atacar su propia seguridad y la de otras empresas para ver hasta qué punto es fiable o no, es seguro o no. Entonces, la criptografía cuántica está sobre todo a nivel teórica, pero en cuanto se produzca de verdad en el ordenador cuántico, pues habrá que cambiar la forma de pensar. Nada. Pues yo creo que con esta pregunta que mira hacia el futuro, cerramos esta charla de hoy de criptografía de Jue. Le agradecemos nuevamente su presentación. Gracias.